Colombia está de luto, murió Miguel Uribe Turbay. Hemos sido testigos de un evento que, en su trágica singularidad, nos remite a la historia cíclica y dolorosa de Colombia. La muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, no es solo un suceso político, sino un reflejo del fracaso recurrente de una sociedad por escapar de los fantasmas de su pasado violento. Ocurrió el 11 de agosto, 65 días después de que un menor de edad le disparara durante un acto de campaña en el barrio de Modelia en Bogotá, un acto que lo dejó con heridas de gravedad hasta el final. Este hecho, tristemente, no es un acontecimiento aislado en la historia de la nación, es un nuevo capítulo en la crónica de magnicidios que ha asolado a esa tierra. Uribe Turbay se suma a una lista de 8 candidatos presidenciales asesinados desde 1914, un recordatorio sombrío de que la política en Colombia a menudo se ha dirimido con sangre y no con ideas. La tragedia de la familia Uribe Turbay, en particular, nos obliga a meditar sobre la naturaleza de la violencia. La madre de Miguel, Diana Turbay, periodista y figura pública, fue asesinada durante su secuestro en 1990 en Medellín, en el auge del narcoterrorismo. Miguel tenía apenas 5 años. Ahora, 34 años después, él mismo se convierte en víctima de la violencia, a una edad similar a la que tenía su madre al morir. Esta repetición no es una mera coincidencia, es la manifestación de una espiral que parece no tener fin. Los victimarios de un pasado pueden convertirse en las víctimas del presente, en un ciclo de dolor que se retroalimenta. La historia, como el mito, se repite, pero en Colombia, el eco es el de un disparo. El contexto en el que se produce este asesinato es de una polarización política exacerbada. La oposición, liderada por el partido de Uribe, ha intentado por todos los medios frenar las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, generando un clima de alta tensión. En este ambiente, el asesinato de un precandidato de derecha se convierte en un arma arrojadiza. La narrativa, construida con rapidez y sin pruebas, busca culpar al gobierno de Petro, acusándolo de haber instigado ideológicamente el crimen. El asesinato, desde esta perspectiva, no sería un acto criminal, sino una táctica política para desestabilizar el gobierno y la estrategia de paz total de Petro, con la esperanza de inclinar la balanza electoral a favor de la derecha, un eco de lo que ya ocurrió en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio en 2023. El gobierno de Petro, por su parte, se encuentra en una posición defensiva. Petro ha negado cualquier responsabilidad y ha anunciado que demandará por calumnia a quienes lo acusan. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha mencionado que, según las investigaciones, grupos del narcotráfico como la Segunda Marquetalia, el cartel del ELN y el cartel de alias Mordisco podrían estar detrás del crimen, aunque aún no hay nada confirmado. La oposición, sin embargo, prefiere ignorar estas hipótesis y apunta directamente al presidente y su partido. Vicky Dávila, candidata de la derecha, llegó a sugerir que el asesinato de Uribe y la condena de Álvaro Uribe forman parte de un plan de eliminación de un sector de Colombia para tomarse la democracia. La prensa colombiana ha sido un actor fundamental en la construcción de esta narrativa. Utilizando titulares sensacionalistas como una tragedia que se repite 34 años después o Petro despidió con emoción a excompañero del M-19 y le recordaron la frialdad con la que se pronunció, por Miguel Uribe Turbay, los medios han priorizado el impacto emocional sobre el análisis riguroso del contexto. Han insinuado una relación directa entre las palabras de Petro y el atentado, sin presentar pruebas, y han criticado al presidente por su supuesta lentitud al pronunciarse sobre la muerte de Uribe, ignorando sus declaraciones en las que condena el crimen y se defiende de las acusaciones. La prensa ha contribuido, conscientemente o no, a la polarización y a la deslegitimación del gobierno, un fenómeno que no es exclusivo de Colombia. La historia de Colombia es, sin lugar a dudas, la historia de la violencia política. La diferencia con los magnicidios anteriores radica en que esta vez el ataque fue dirigido contra un candidato de derecha. Esto ha avivado el fuego de la confrontación, con la derecha presentándose como víctima, a pesar de que figuras como Álvaro Uribe, el líder de su partido, han sido acusadas de paramilitarismo y otras atrocidades. Esta contradicción es fascinante y aterradora al mismo tiempo,
un hijo de la violencia política, víctima de la misma, se alía con uno de los principales responsables de ella. Es un reflejo de los caminos complejos y a menudo perversos que toma la historia en su desarrollo. El atentado contra Uribe también ha tenido ramificaciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no tardó en responsabilizar a la violenta retórica izquierdista del gobierno de Petro, una intromisión en los asuntos internos de Colombia que no es nueva. Otro secretario de Estado, Christopher Landau, incluso asistió al funeral de Uribe, una muestra de la preocupación de la administración de volver a tener un aliado en Bogotá. Esta injerencia subraya la fragilidad de la soberanía colombiana y la importancia de la política interna para las potencias globales. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se puede desarmar la violencia política en Colombia? La respuesta es compleja. La violencia no se resuelve con una sola acción o un acuerdo de paz puntual, es un esfuerzo paciente y acumulativo. La paz total, la estrategia de Petro, es una apuesta difícil y lenta, que busca resolver con la política lo que ha sido producido por las armas durante más de 6 décadas. A pesar de los logros y avances, el asesinato de Uribe nos recuerda que los fantasmas del pasado siguen al acecho. La ironía de la situación es que la víctima de un sistema que generó violencia, Miguel Uribe, eligió unirse al partido del expresidente Álvaro Uribe, una figura a quien muchos acusan de ser el patriarca de la derecha colombiana y de tener vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esta contradicción ha sido señalada en las redes sociales, donde se ha recordado la situación de privilegios de Uribe Turbay, que no lo hacía un líder social sino un político de la derecha colombiana, mejor se diría de izquierda centro. En otra ocasión explico esto. Sin embargo, la democracia, para ser tal, debe garantizar que todos, sin importar su ideología, puedan hacer política sin miedo a morir. La violencia en Colombia no es un fenómeno que comenzó con Petro. Es un mal que ha corroído al país desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. El genocidio de la Unión Patriótica en los años 80, los más de 6,000 falsos positivos, la tortura al propio Petro, son solo algunos de los capítulos más oscuros de esta historia. Afirmar que la violencia política en Colombia comenzó con la llegada de Petro al poder es una distorsión histórica, una falsedad que solo sirve para alimentar la polarización y la confrontación. La muerte de Miguel Uribe Turbay es un recordatorio de que la paz en Colombia es una tarea inacabada. El país se encuentra en una encrucijada, con la democracia bajo seria amenaza. La violencia, una vez más, ha levantado su cabeza, poniendo a prueba la voluntad de una sociedad que anhela la paz, pero que a menudo se ve arrastrada de nuevo al abismo. Es un momento para la reflexión, para la cabeza fría y no para la venganza o el odio. Porque, como bien dijo la esposa de Uribe, su lucha y su deseo para todos los colombianos era unión, paz y amor. Rehusar cualquier acto de violencia o de venganza es la única manera de honrar su memoria y de romper, de una vez por todas, la espiral de la tragedia. El análisis del discurso político en la Colombia actual nos confronta con una paradoja fascinante y, al mismo tiempo, aterradora, la del perseguido que adopta la retórica del perseguidor. Es innegable que la izquierda colombiana ha sido víctima de una violencia sistemática y atroz a lo largo de su historia, cuyo punto más trágico fue el genocidio de la Unión Patriótica. Petro, como exguerrillero y víctima de tortura, encarna en su persona esta historia de persecución. Sin embargo, su llegada al poder no ha traído consigo un discurso de reconciliación, sino un endurecimiento de la polarización, donde la figura del adversario es pintada no solo como un opositor político, sino como un enemigo a ser exterminado. La retórica del presidente Petro, particularmente en plataformas como X, evidencia una estrategia de confrontación permanente. Sus publicaciones contra Álvaro Uribe, tildándolo de paria y acusándolo de haber ordenado la tortura de 10,000 colombianos, no son meras críticas políticas, son ataques personales que desdibujan la línea entre el debate y el discurso de odio. Aunque estas acusaciones puedan tener algún fundamento histórico, su reiteración pública y su tono visceral generan un ambiente de hostilidad que, inevitablemente, se filtra hacia la base de sus seguidores. Este tipo de declaraciones, lejos de calmar las pasiones, las encienden,
creando un caldo de cultivo en el que la violencia verbal puede transformarse en violencia física. Una de las críticas más severas a Petrou ha sido su presunta doble moral. Durante el pasado, la izquierda, con justa razón, alzaba la voz para denunciar la persecución y el exterminio de sus militantes. La frase "nos están matando" se convirtió en un grito de auxilio frente a la indiferencia de la sociedad. Sin embargo, ahora que la violencia golpea a la oposición de derecha, la respuesta de la izquierda es percibida por muchos como silenciosa o, peor aún, justificada. Esta amnesia moral de la izquierda, que pasa por alto la violencia dirigida a sus adversarios, es vista como una traición a los principios de paz y no violencia que alguna vez defendió. La paradoja del "nos están matando" del pasado se transforma en un "están matando, pero no a los míos" del presente, lo que desacredita cualquier pretensión de superioridad moral. El discurso de Petrou no se ha limitado a los ataques verbales. En el pasado, cuando la posibilidad de no ganar la presidencia era latente, el propio Petrou amenazó con movilizar a las masas en las calles, sugiriendo que, si no triunfaba en las urnas, la desestabilización sería inevitable. Esta amenaza implícita de violencia callejera si el resultado no le favorecía es una táctica peligrosa que socava los cimientos mismos de la democracia. Un líder que condiciona su aceptación del resultado electoral a su propia victoria no es un demócrata, sino un autócrata en potencia. Estas declaraciones, que buscan intimidar a la oposición y a los electores, son tan dañinas como cualquier otro tipo de violencia, ya que erosionan la confianza en las instituciones. La violencia de la retórica de Petrou se ha manifestado también en su respuesta a la condena de Álvaro Uribe. Mientras que para sus seguidores la condena de Uribe es un acto de justicia, la forma en que el presidente y su partido han celebrado este hecho es percibida como un acto de revanchismo. La oposición ha señalado que el gobierno de Petrou busca exterminar a sus oponentes políticos, lo que refuerza la narrativa de que el actual gobierno está más interesado en la venganza que en la justicia. Esta percepción se ve agravada por la incesante confrontación verbal de Petrou, que mantiene vivo el fuego de la polarización en lugar de buscar la reconciliación. En este mismo sentido, la figura de Gustavo Petrou se presenta como una dualidad contradictoria. Por un lado, es la víctima de una violencia histórica que ha marcado su vida; por otro, es un actor que, a través de su retórica, mantiene y exacerba un clima de hostilidad y confrontación. La paradoja del perseguido que se convierte en perseguidor es el rasgo más definitorio de su gobierno. Su discurso, más que una búsqueda de la verdad o la justicia, es una herramienta de guerra política que ha polarizado a la sociedad colombiana y ha sembrado las semillas de una violencia que, como el asesinato de Uribe Turbay nos recuerda, nunca ha abandonado del todo la violencia política del país. Como filósofo español, Neravio Mení, observo con profunda preocupación la situación que se ha desencadenado en Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Lo que me asombra, desde la distancia y con una perspectiva académica, es la rapidez con la que su muerte ha sido instrumentalizada por los dos polos del espectro político, la derecha y la izquierda. Esta instrumentalización maquiavélica, donde la tragedia personal se convierte en una herramienta para el avance de agendas políticas, es un fenómeno que me resulta, tristemente, familiar en la historia de la humanidad. La muerte de un hombre que, independientemente de sus ideas, fue asesinado en un acto de violencia política, ha sido despojada de su humanidad para ser reducida a un mero signo en el tablero de ajedrez del poder. Desde la derecha, la muerte de Uribe Turbay se ha convertido en la prueba definitiva de la violencia ideológica de la izquierda y en la confirmación de la tesis de que el gobierno de Petrou, con su discurso de odio, es el responsable político del crimen. Esta narrativa, hábilmente difundida por los medios de comunicación y las redes sociales afines, no busca la justicia para la víctima, sino la deslegitimación del gobierno actual y la movilización de sus bases para un futuro retorno al poder. Es un acto de memoria selectiva, que olvida que la propia derecha colombiana ha sido acusada de estar implicada en actos de violencia política en el pasado. Se utiliza la muerte de Uribe como una bandera de mártir, en un intento de borrar un pasado de violencia y opresión que aún resuena en la conciencia del país. Por otra parte, la respuesta de la izquierda, si bien más matizada, no deja de ser igualmente maquiavélica. Al minimizar la importancia de la muerte de Uribe Turbay,
Al contextualizarla dentro de una historia de violencia que ha afectado principalmente a la izquierda, se está, en efecto, deshumanizando a la víctima. La narrativa de la izquierda se centra en que la violencia es el resultado de un conflicto estructural y que, por lo tanto, la muerte de Uribe es un simple eslabón en una cadena de violencia que la derecha también ha contribuido a crear. Esta perspectiva, que puede ser académicamente válida en un análisis histórico, es moralmente problemática en el contexto de una tragedia reciente. Al desviar la atención de la muerte individual hacia el conflicto colectivo, se está evadiendo la responsabilidad de condenar la violencia, sin importar quién sea la víctima. En este contexto de polarización extrema, la figura del académico o intelectual se ve obligada a observar con detenimiento y a denunciar esta manipulación de la tragedia. La muerte de Uribe Turbay no debería ser un pretexto para el rencor, sino una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de romper el ciclo de violencia que ha marcado a Colombia. Ambas partes, la derecha y la izquierda, están utilizando la muerte de un hombre como un arma, lo que me lleva a concluir que, en el fondo, ambos sectores comparten una misma concepción de la política, una lucha de poder en la que no hay espacio para la piedad, la empatía o la reflexión. Como filósofo, me sorprende y me entristece que la muerte de un ser humano, en lugar de generar un momento de unidad y de duelo nacional, se convierta en un motivo más para la división y el enfrentamiento político. Los invito a ver el vídeo titulado La falsa filosofía en redes entre el pensamiento y la apariencia. Espero que les guste este otro vídeo.